Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Una bendecida noche para todos ustedes, comunidad de analíticos de Informativo G24. ¿Qué pasa en un sistema que está con unas fisuras profundas? ¿Qué nos hace pensar? Estamos en medio de una neurosis mundial, y neurosis lo digo porque hace parte de ese estallar del inconformismo. Yo quiero compartir una visión muy personal, una opinión muy personal, en donde se combinan dos cosas, en la parte psicológica, pero también un poquito el tema de la física cuántica, que es un tema que tú ya lo has tocado varias veces acá. Pues justamente en este momento, y también depende desde qué altura se le vea, porque pues hay un tema geopolítico. Sí, habíamos hablado contigo que probablemente los pensamientos también estaban generando plasmar cosas, y todo el mundo en este momento, uno, está en una incertidumbre tremenda, dos, está inconforme, tres, pues es como si las nuevas generaciones de pronto tuvieran un ímpetu más reactivo que incluso las generaciones nuestras. Antes veíamos protestas, digamos, aisladas, siempre ha habido inconformismo, eso sí hay que decirlo, pero ahora es como que están todas al mismo tiempo. Sí, de acuerdo. O sea, mira, esto ha pasado siempre. Este tipo de cosas han sucedido siempre. En la historia siempre ha habido ese pareto de un 80 o 90% de personas que están, incluso desde el punto de vista neuro, operan más desde los cuadrantes o desde la zona basal del cerebro. Por eso me estoy tocando acá atrás. Esta es la parte automática, mecánica, repetitiva, rutinaria, inconsciente de la mente racional. El 80% de las personas en el mundo casi siempre han estado ahí, en la posición de seguir, de creer con fe ciega todo lo que una figura de liderazgo, de autoridad o imperial dice, etcétera. Bueno, esto siempre ha pasado. Pero en este momento, bueno, pues yo creo que era esto que está pasando, a pesar de que quiero que me compartir de fe y deje una buena nota vibracional de esperanza, porque ahorita vienen buenas noticias. Sí quiero ser realista, nunca me gusta ser alarmista, jamás, pero sí, esto era como crónica de una muerte anunciada. Mira que justamente en la transmisión que tuviste con Daniel Stulin, la última que hubo, justamente cómo coincidí y cómo quedé positivamente admirado con tantas de las cosas que él dijo, porque es que se conecta todo. Es decir, hay un plan, hay un plan que seguramente viene de muy arriba, es decir, quienes hemos leído y hemos investigado esto sabemos que hay un nuevo orden mundial que se está planteando, hay toda una situación en donde cae muy bien que la gente esté peleando. Y esté peleando por el tema de géneros, o esté peleando por el tema político, que izquierda contra derecha, que negros contra blancos. Y cuando pasan cierto tipo de situaciones, obviamente la prensa las magnifica muchísimo. Ya sabemos que pues los medios los medios de comunicación tradicionales en su enorme mayoría pertenecen a unos muy pocos grupos, y básicamente la narrativa siempre es la misma, es como si estuvieran de acuerdo. Y cuando se caldean y se calientan tanto los ánimos de las personas en todo el mundo, que obviamente esto, como yo lo veo, Sandrita, es como la previa y los dolores previos al parto de un nuevo orden mundial. Así es como yo lo veo. Pues llegas al punto álgido. Precisamente mañana va a estar con nosotros Daniel Stulin, pero esto me lleva a una reflexión. Te voy a plantear 3 escenarios y a los analíticos el chat está abierto. Por supuesto, nosotros aquí estamos planteando casos de estudio, pero el enfoque va más allá. Primer escenario, nos dicen los humanistas, es que es el momento del cambio, ¿no? Y hay inconformismos. Decimos los analistas geopolíticos, es que cada 60 años, esto es un tema histórico, cambia
el orden del mundo y definitivamente pues hay fisuras profundas en el sistema que han generado mucho inconformismo en las personas. Y tercero, me gustaría conocerlo desde el neuroliderazgo. Nos Sí, explicaste que en la mente de los inconformes, pues de pronto ese momento de neurosis se dispara esta parte del cerebro frontal, pero más allá de eso, ¿qué empuja? ¿Es el miedo? ¿Es la rabia? ¿Cuáles son las claro, emociones ahí que operan? claro, claro. Entonces, desde el punto de vista neuroliderazgo y también un poquito de neuropsicología, como queriendo entender el mundo en el que vivimos desde ahí, en esencia, la gran mayoría de las personas, ese 80, ese Pareto del que yo estaba hablando, es gente que vive con miedo, en inconsciencia, de una manera mecánica, y por eso es tan fácil manejar la voluntad, la opinión o los sentimientos a través de lo que se comunica en los medios tradicionales o en las redes o lo que sea. Entonces, el planeta llegó en un punto en el que la tecnología, para poner un ejemplo, la inteligencia artificial, lo que estamos viendo ahorita, Ujú. sobrepasó por mucho el nivel de desarrollo espiritual. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con el nivel de desarrollo espiritual o el nivel de conciencia de la gente? Me refiero a que los niveles altos de conciencia es donde los seres humanos son contrainstintivos. ¿A qué me refiero con eso? Seres humanos que no marcan territorio, que no son celosos, que no son agresivos, que no viven para sobrevivir, que no actúan desde el miedo, que no reaccionan automáticamente, sino que por el contrario, en vez de dividir, unen, comprenden al otro, se ponen en los zapatos del otro, priorizan la armonía sobre la competitividad, porque en niveles altos de conciencia, pues no hay la necesidad de competir con el otro, rivalizar con el otro, sino está esta conciencia muy clara de que la unión hace la fuerza. Entonces, pocas personas, mi maestro espiritual, Gerardo Schmerling, él decía que más o menos el 10% de la población mundial están llegando a un nivel de conciencia de cooperatividad, de armonía, de respetémonos, de no nos hagamos daño, de juntos somos más fuertes, de yo coopero contigo, tú cooperas conmigo y ahora yo tengo tu fuerza y tú tienes la mía, o sea que somos del doble de fuertes. Y eso es lo que, por ejemplo, en química se llama un enlace covalente, ¿no? Como cuando un átomo de oxígeno se combina con otro que tiene más, el de hidrógeno y el de oxígeno, uno tiene más electrones que el otro y cuando se unen se vuelven como un 8. Eso es un enlace covalente y ahora ambos átomos tienen la totalidad de los electrones de los dos sumados. La naturaleza coopera, pero nosotros todavía no lo hemos podido entender. Nosotros todavía somos supremamente instintivos porque estamos gobernados por el miedo, Sandrita, y en mi opinión muy personal, después de todos estos años en la parte de neuroliderazgo, de programación Neurociencia. neurolingüística, mira, neurociencia, yo finalmente entendí que el gran problema de la humanidad son dos, miedo e ignorancia. Ignorancia en la cabeza, miedo en el instinto. Entonces, si yo tengo ignorancia, si yo, por ejemplo, no comprendo cosas como las que seguramente la mayoría de nuestros analíticos ya comprenden o lo intuyen profundamente en muchos momentos de la vida, como todo pasa por algo, al final del camino los puntos se conectan, no hay mal que por bien no venga. Tú eres el tipo de personas que tienes una relación directa con esta forma de pensar y de sentir frente a la vida, pues con razón estamos aquí en este momento. Pero cuando una persona simplemente ve el mundo, y volvemos al tema de la interpretación, si en mi cabeza hay la ignorancia suficiente acerca de que en el universo hay un orden, de que hay un propósito por el cual estamos vivos, si ignoramos eso, simplemente veo la vida como la ley del más fuerte y como una selva. Y ahí es donde la personalidad se vuelve tan instintiva, tan agresiva. Y si aparte de eso, todavía no hemos desarrollado el lóbulo frontal y estamos en los basales, en los de acá atrás, mecánicos, automáticos, dogmáticos, repetitivos, simplemente reproduciendo el cassette que nos quedó grabado en los primeros 12 años de edad, pues solamente tenemos un cambio de orden mundial, tenemos un cambio de ciclo. Es más, Andrita, yo quiero decir algo más que tiene que ver con física cuántica. Le escuché decir a Greg Braden, experto en geomagnética, un científico del que yo hablo mucho, lo admiro profundamente. En uno de los videos de él en su canal de YouTube, él explicaba conciencia radical, cómo estamos en el ciclo solar 24.
quiero decir esto porque yo creo que aquí se va a mover un poquito la energía con este comentario que voy a hacer. Estamos en el ciclo solar número 24, de los que se han contado y de los que se tiene registro en ciencia, pero obviamente han sido muchísimos más. Son ciclos en donde el sol se calienta más y se ha encontrado una correspondencia entre el aumento de calor del sol con estallidos sociales, guerras y el calentamiento de los instintos de los seres humanos. Estamos en el ciclo solar 24. Greg Braden lo ha dicho muy claramente desde un punto de vista muy científico y él ha dicho, no estoy queriendo decir que es por culpa del sol que actuamos así, pero sí hay una tendencia. Cuando en el planeta hay una resonancia, hay mayor temperatura y más energía, obviamente hay más nubes, llueve más, hay más rayos, hay más electricidad. Digamos que el amperaje, la acumulación de energía es mayor y si no estamos muy despiertos, no estamos muy conscientes, sino estamos más bien como una antenita, como un receptor de ondas, que eso pasa cuando estamos muy en la parte mecánica, dormidos espiritualmente. Ahí es donde básicamente las energías de afuera ya no influyen, sino nos mueven literalmente. Por eso es tan importante el discernimiento, el estar conscientes, porque como decía Santo Tomás, los astros influencian, pero no obligan. Es una gran verdad. Bueno, hay algo claro y es que sí existe una influencia en el biorritmo natural. Sí, por ejemplo, total. Vemos que hay fechas para los cultivos porque dicen que la luna, por ejemplo, es mejor. Y pues tú mencionas el tema de la influencia, lo que nos acabas de explicar, muy científico, no lo voy a repetir porque me sería imposible, hay que estudiar mucho para entenderlo. Pero sí es normal que cuando una persona está, por ejemplo, expuesta a una temperatura más alta, tiene una capacidad de reacción más rápida. Ahora, si tú dices que esto tiene que ver también con ese ciclo solar, que ya hemos visto incluso que el año pasado fue muy activo con las llamadas tormentas solares, ¿esto podría estar teniendo una influencia en el biorritmo de la gente que la pone en un modo reacción más rápido y también genera neurosis, por supuesto, en la gente que se ve afectada, Carto? Sí, y sí, Sandrita, bueno, para cerrar un poquito lo que estaba diciendo ahorita, sí. Digamos que cuando mencioné el tema del sol, aparte del nuevo orden mundial, estamos en un momento sociológico, geopolítico, geomagnético, es que se están combinando un montón de cosas. Eso era lo que yo quería compartir. Y el tema del instinto, la animosidad, los ánimos caldeados, la gente reaccionando con violencia, en realidad, y me parece importante hacer esta aclaración, no tiene que ver con el calor en sí, sino tiene que ver es con el aumento del electromagnetismo en el planeta Tierra. Y ahí es donde quedamos de frente al tema de la física cuántica. Entonces, el tema de la vibración. El núcleo del planeta Tierra, fíjate que nos han venido contando en las noticias que con estimaciones y cálculos científicos se puede verificar que el núcleo de metal fundido del planeta literalmente paró y empezó a girar hacia el otro lado. Eso, de ese núcleo, depende el campo electromagnético del planeta, que justamente es como un escudo contra los rayos del sol. Hemos tenido un debilitamiento del campo electromagnético enorme y además el sol está ardiendo más fuerte. De hecho, ayer, acá en uno de los periódicos principales de nuestro país, de acá de Colombia, justamente vi la noticia y una foto del sol, y de hecho me pareció muy curioso, me pareció irónicamente correspondiente, que el sol pareciera que tuviera una carita feliz. Es decir, tiene dos manchas negras y una mancha negra en forma de sonrisa. Esa es la cara que el sol nos está haciendo en este momento. Bueno, obviamente esos son mis pensamientos pues, y mis correlaciones de qué correspondencia tan irónica de que justamente el sol en este momento pareciera ser un smile con carita feliz, Sandra. O sea, a mí me da hasta risa decir esto acá, pero en realidad yo creo que metafóricamente hablando, en palabras muy mías y desde mi visión yo creo que estamos en un momento donde los dolores del parto y donde las contracciones están súper fuertes, pero viene una era de luz y viene un cambio muy lindo. Esto nos lo han dicho hasta los profetas, los mayas en sus profecías, los egipcios, los vedas, en fin.
y en realidad vienen cosas lindas. Yo sí creo que hay mandatos del cielo, es decir, creo que todo este tema que estás mencionando de los efectos planetarios, bien sea la fuerza del sol o lo que sea, todo esto tiene injerencia Mucho. en el biorritmo natural, ¿no? Y si Sí. tiene efecto, por ejemplo, en la marea, si la luna tiene efecto en la marea, se levanta la marea, ¿cómo no va a tener efecto la luna o el sol y el comportamiento que tiene y las tormentas solares? Que además muchos dicen, Esto está bien estudiado. Esto está claro, bien estudiado. Esto cuéntanos es un tema de eso, muy por bien favor. Sí, incluso me gustaría compartir unas diapositivas, Sí, Sandrita, no claro. sé si sea posible, Sí, 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 compartir como unas imágenes acá. claro que sí, porque El sí. navegador no tiene acceso a tu pantalla. Bueno, pero nos puedes Ok. contar qué dicen las Sí, diapositivas y nos las quedas sí, te debiendo las quedo debiendo, para la próxima entrevista. te las quedo viendo, no, y es normal, ¿no? Yo con las plataformas siempre he tenido todo tipo de situaciones para poder presentar diapositivas y de todo ha sido todo un aprendizaje. Bueno, entonces esto es un tema que se ha estudiado muy bien. Mira, hay algo que en ciencia se llama un contador Geiger. Ese es el nombre. Estos aparatos, los contadores Geiger, que están puestos por todo el mundo, tienen la capacidad de percibir pequeños cambios o grandes cambios en lo que va a ser el ser humano en el futuro. Es decir, para ponerte un ejemplo, este contador tiene la capacidad de hacer mediciones, pero funciona de manera totalmente cuántica, responde a estímulos cuánticos, responde a energía que se mide. Para ponerte un ejemplo, antes de que el primer avión chocara contra la primera torre en Manhattan, allá en el 9/11, en aquella época, minutos antes, todos los indicadores estaban completamente disparados. Es decir, ya tenemos la capacidad de medir cuándo se aproxima un momento tremendo en el planeta Tierra. Por ejemplo, se puede predecir casi eh, terremotos, desastres naturales, incluso hasta quién va a ganar una presidencia en un país, porque esto agita demasiado los campos electromagnéticos, los fotones, activa demasiado el universo cuántico, el cual se ha estudiado supremamente bien. Es más, hay un nombre que yo quería compartir, incluso les iba a mostrar en la diapositiva, les iba a mostrar la foto de él con su nombre y todo, pero como les quedo debiendo las diapositivas, ya que no pude compartir, les quiero contar. Se llama Dean Radin. Si ustedes, queridos analíticos, si ustedes lo siguen y buscan las investigaciones de él, ustedes se van a sorprender enormemente. Dean Radin. Se escribe de Diego, E-A-N, Dean, Radin, ¿cómo suena? R-A-D de Diego y N, Dean Radin. Él es PhD, es en este momento el director del Instituto de Ciencias Noéticas, fundado por uno de los que primero pisó la luna, precisamente un centro de ciencia y de investigación. Y Dean Radin es el científico que más años lleva haciendo investigación sobre esto. Sandrita, es increíble que podamos verificar que algo va a pasar hoy en día cuánticamente desde antes de que pase. Las tendencias energéticas terminan manifestando y generando cosas, hace que pasen cosas. Obviamente este es un tema muy complejo, es un tema que incluso puede sonar supremamente disruptivo. Es un tema que al principio puede sonar como a pseudociencia, pero en realidad no lo es. En realidad es física de partículas, es física de campos electromagnéticos. Recordemos muy bien que existen dos tipos de física. La física clásica, que es la que mide bolas de cañón, arcos parabólicos, ley de la gravedad, cosas sólidas, que es la ley de la física de Newton, la mecánica clásica. Y tenemos la física de lo chiquito, de lo que no se puede ver, de las partículas y de las vibraciones. Esa es la física cuántica. Y las leyes de esta física y de esta van en contraposición, no se entienden entre ellas. De hecho, son completamente opuestas y por eso es que cuando hablamos de física cuántica, Sandrita, la conversación se pone muy loca y la conversación se pone... Muy interesante, pero Sí, definitivamente la física cuántica sí está muy evidenciada, por eso se le llama ciencia también, o sea, física cuántica, porque además
es que no podemos negar cuántas veces tocamos a alguien y hay chispazos, ¿no? O sea, y yo creo que ya lo hemos hablado, la mentalidad, los pensamientos plasman de verdad la realidad. Cuando tú piensas que tu vida está muy mal, tu vida se pone peor. Eso es innegable. Y me gustaría que nos ampliaras todas esas diapositivas que tienes ahí que no nos pudiste compartir. Por ejemplo, cosas que ya sabemos hoy en día. Después puedo explicarlos, pasar los datos, los estudios, lo que quieran. En un formato largo, en un seminario, en un taller, normalmente lo presento así. Pero aquí me toca ir a las conclusiones. El cerebro no es el que produce los pensamientos. Por ejemplo, simplemente es un receptor. Es como un televisor, es como un celular que tiene la capacidad de recibir e interpretar ondas y tiene la capacidad de interpretar y transformar mi voz o mi imagen en una onda y enviarla al exterior. Entonces, ¿qué son los pensamientos? Los pensamientos en realidad son nuestra capacidad cerebral, porque esto simplemente es un receptor lleno de cables y lleno de líquido, porque justamente tiene que ser un medio conductor de ondas electromagnéticas. Entonces, el cerebro es un aparato que tiene la capacidad de captar radiofrecuencia y emanar radiofrecuencia de baja vibración, lo que llamamos mala vibra, o de alta vibración, lo que llamamos buena vibra. Pero nosotros no somos los que nos inventamos los pensamientos. Por ejemplo, cuando visualizamos algo, tenemos un recuerdo muy bonito, viene una imagen nítida a nuestra pantalla mental. Eso no está pasando en el cerebro, está pasando es en la mente. Entonces, ¿qué es la mente? Algo que no está dentro del cerebro. La mente no es local, la mente es alocal. Simplemente nuestro cerebro sintoniza ondas y emana ondas dependiendo de aquello con lo que más resonamos. Por esa razón es que atraemos personas parecidas a nosotros, con nuestra misma luz, nuestras mismas cualidades, nuestras mismas características, pero también solemos atraer las cosas a las que más le tenemos miedo y con las que más tenemos fijación o con las que más tenemos obsesión. Pero también, asimismo, somos creadores de cosas. Para ponerte un ejemplo, ayer tuve 3 pensamientos, pensé en 3 cosas distintas. Sandrita, no puede ser casualidad que me aparecieron 3 publicaciones seguidas en Instagram, seguidas de los 3 cosas que yo había pensado horas atrás, y me aparecieron 3 videos sobre los 3 mismos temas y en el mismo orden. Y ni siquiera decir que fue el algoritmo, porque yo ni siquiera lo pronuncié. No fueron cosas que yo hablé con nadie, como para que, digamos, la aplicación lo hubiera captado a través de vía voz y el algoritmo o la inteligencia artificial lo hubiera codificado. No, fueron cosas que yo pensé y pasaron. Entonces, Me ha pasado. Por ejemplo, un amigo mío que siempre se ponía muy tenso antes de dar una presentación, de dar una charla, y se le dañaban los video beams, se le dañaban los proyectores, se le dañaba el portátil, no le prendía, se le bloqueaba, de todo. Y he conocido personas que nunca les pasa esas cosas. Entonces, fíjate que esto que llamamos la ley de la atracción, que se puso tan de moda en el año 2006, cuando salió el video de la ley de la atracción de Rhonda Byrne, cuando ella cuenta lo de la ley de la atracción, básicamente destapó un tema de conversación que mucha gente tenía consigo misma, que nadie se atrevía a hablar porque parecía fantasía, y desde ahí en adelante solamente han aparecido científicos y cada vez mejores y mejores y mejores explicaciones del por qué esto pasa. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy en un lugar en donde 30 personas están peleando, ese campo electromagnético llega a mí, y si yo estoy bajito de energía o estoy por aquí operando en el cableado posterior, en el mecánico y el automático, me termino calentando y termino metiéndome en la pelea yo también. A no ser que yo sea una persona lo suficientemente racional o lo suficientemente consciente y comprensiva para que, a pesar de que yo sienta esa energía, de que yo sienta lo que está pasando, yo conscientemente no me conecte con eso y yo no me enganche con eso y no me deje arrastrar por esa marea y por lo que está pasando, que yo no me deje arrastrar, sino que yo pueda tomar la decisión de nadar en la dirección contraria. Eso es exactamente de lo que se trata, el hacernos fuertes mentalmente, en el despertar, en el discernir, en el pensar por nosotros mismos, ser el león y no la oveja, ¿no? De lo que tanto hemos venido hablando.
No, nos dejas fascinada además porque todo este tema de neuroliderazgo es crucial, porque si no gobernamos las neuronas no vamos a entender los cambios del mundo, que además viene con unos capítulos previos, una transformación muy dura, donde están cayendo viejos paradigmas, pero nos encontramos con un sistema mundial con unas fisuras profundas. Esto sí se los digo desde la geopolítica, donde estamos esperando un periodo histórico de cambio, es inevitable, donde las fuerzas, digamos, del orden actual siguen luchando por mantener ese poder, pero estamos viendo que hay otros bloques geopolíticos que también se están aliando porque quieren también, digamos, una contrapropuesta. Y todo ese trasegar pues genera desajustes en los sistemas de los países y esto trae consigo inconformidades, dificultades, hay gente que está reclamando cambios, otras personas que no quieren cambios y la neuroemoción, como nos la dice Juan Mercado, o la neuromodulación, esa capacidad que nos explica Ricardo esta noche de poder manejar con calma, como desde el ángulo dron y observar antes de tomar partido, porque además nos movemos en una dualidad, lo dijiste muy bien ahorita, y mientras exista esa dualidad solo nos va a esperar un mundo más enojado, y este fenómeno social de protestas que se está dando en todo el mundo, pues parece que va como en una bola de nieve. Hay algo y es que yo veo el mundo como un enorme colegio, en donde nosotros que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, vinimos a aprender y a desarrollar virtudes de luz, vinimos a aprender a amar, vinimos a desarrollar la capacidad de servir, de ser felices sirviendo, amando a los demás, vinimos a aprender a ser fuertes espiritualmente, a entender que detrás de cada gran prueba o cada gran dolor hay una profunda comprensión espiritual, hay un renglón de sabiduría que nos queda y también vinimos a aprender a ser felices, que no es un arte, en realidad es una ciencia, vinimos a aprender todo esto. Por eso es que la felicidad, el amor y la paz son tan escasas, porque es el resultado de un camino muy largo. Y por eso la rabia, el odio, las peleas, los instintos, pues eso no requiere ni tiempo, ni entrenamiento, ni nada, porque eso nos viene por naturaleza desde los instintos. Por eso es que una conciencia que ha crecido se aleja de los instintos. Una conciencia que no ha crecido, una conciencia que le falta todavía vivir sus pruebas, sus experiencias, sus aprendizajes, los que le correspondan, se va a relacionar con sus instintos y con sus instintos con el mundo directamente y así va a ser. Ahora, yo quiero hacer una propuesta y yo quiero hacerle una invitación a nuestros analíticos y es que nos paremos por encima de ese bien y mal. En un mundo dualizado, completamente resquebrajado, revuelto, pues es donde ganan los pescadores, ¿me explico? Entonces básicamente la idea es salirnos del estanque que está resuelto y mirar el mundo y la vida desde arriba. ¿Cuál es mi propuesta? Que podamos ser neutros frente a lo que estamos viendo y a lo que viene, porque se va a poner más complicado todavía. Y esto ya lo sabemos, los analíticos que han seguido desde el 2020 tal vez, el programa juiciosamente semanalmente y han visto tantos de los programas acá en Informativo G24 Sandrita, lo sabemos, que esto no es que se va a mejorar mañana o el mes que viene o cuando haya un cambio de presidente. No, esto es un tema mucho más grande, esto es un tema mucho más profundo, donde hay muchas cosas que están en covalencia, que están correlacionadas en este momento, magnéticas, solares, de biorritmos, psicológicas, de sistemas de creencias, de ignorancia, y la tecnología lo único que ha hecho es acelerar el proceso y acelerar esta tocada de fondo y esta saturación. Entonces estamos en un momento en donde, ¿cómo hago yo para ver esto en neutro y no caer en la corriente y no quedar en ese estanque, en ese río revuelto? ¿Cómo lo hago yo? Simplemente yo pienso que somos un colegio con 193 salones de clases. En algunos se dictan materias más avanzadas, Islandia, Noruega, Finlandia, la gente más amorosa, más respetuosa, hay más equilibrio entre hombres, mujeres, negros, blancos, etcétera. Y obviamente hay países en donde el sistema de creencias o digamos las clases en algunos de esos salones de clases
pues todavía están muy bajitos. Es decir, por ejemplo, acá vemos todavía prácticas de ablación en países como el nuestro, en Colombia, lamentable que eso suceda. Vemos cosas en Oriente Medio, en Estados Unidos, que nos ponen los pelos de punta, porque son salones en donde se están dictando no materias avanzadas, sino primaria. Es decir, todavía estamos en el odio y en la rabia, porque básicamente son países en donde, y esto yo lo he visto mucho en Estados Unidos, Sandrita, ayer lo hablé con 2 personas, amigas mías, una que está en Atlanta y una que está en Nashville, en Tennessee. Amiga mía, se llama Yesenia. Ayer hablamos por teléfono y yo, claro, ella desde luego tiene un entrenamiento, tiene una información un poquito más amplia, una visión más bonita de la vida, un poquito más espiritual, digámoslo así. Y ella me decía, Ricky, es que aquí todavía el sistema de creencias de hay que odiar, acabar, arrinconar y rematar al diferente, eso está muy impregnado en este inconsciente colectivo y eso es lo que se nos está agitando desde arriba, desde el escenario político. Simplemente vamos a tocar fondo hasta que entendamos que somos iguales porque somos los mismos espíritus que venimos a aprender lecciones distintas. Y hasta que no aprendemos a entender, a respetar que el otro tiene derecho a su experiencia y tiene derecho a estar en un proceso distinto al mío y que yo esté, eso es lo que va a generar armonía. Imagínate todo este tema. Entonces, claro, nosotros vemos lo que pasó en esta escuela de Nashville. Sandrita, yo vi los videos aterradores, a uno se le pone la piel de gallina, pero en ese momento yo no me permito tomar partido y caer en dualidad. Yo trato de verlo desde arriba, recordar que estamos en un colegio de 193 salones de clases, que todos estamos aprendiendo, algunos van más adelante, otros van más abajo, eso hace parte del teatro llamado vida, y que hasta que yo no aprenda que el otro tiene derecho a su experiencia, a no saber, a cometer errores, a ser como es, y que yo simplemente me dedique, en vez de atacar al de afuera, a enfocarme en que mi felicidad soy yo, el amor de mi vida soy yo, que es mi autoestima en la que tengo que trabajar, es en mis miedos en los que tengo que trabajar, pues obviamente vamos a seguir haciéndonos correspondientes con ese tipo de situaciones. Entonces mi invitación es, observemos el mundo y entendamos lo que está pasando, y esto sí, no quiero caer ni en la fantasía ni en el alarmismo. Esto, si lo vemos como desde un punto de vista aritmético, esto va crónico, esto va progresivo y vamos a ver muchas más cosas. Tenemos 2 opciones: sufrir por creer que eso no tiene un sentido y que estamos a la deriva de quién sabe qué y que esto es la selva, que eso es justamente lo que está en el inconsciente colectivo de tanta gente que vive desde el miedo y desde la agresión. O tenemos la opción de recordar y conectarnos con esa idea de que hay un propósito en la vida. Y no lo digo romántica ni poéticamente, es que en el universo hay un orden. Y en ese orden podemos reconocer que estamos aquí para aprender a ser felices. Sobrevivir es parte de la vida, es el primer renglón, pero por encima de eso hay un propósito superior que es la felicidad, del cual hablamos en el programa anterior cuando me hiciste la invitación. Y hoy muy agradecidos contigo, Ricardo, porque también estás de viaje y aún así desde cualquier lugar del mundo donde estés nos atiendes. Ricardo San Juan está con nosotros como panelista de neuroliderazgo en un momento de transformación del mundo. Sabemos que los niveles de ansiedad se han disparado y si no gobernamos las neuronas no vamos a navegar tranquilos en esta transmutación que está viviendo el planeta, el sistema, que está bastante fisurado. Ricardo, te voy a dejar un minuto con los analíticos. Me da pena contigo. Sé que estás de viaje con tu familia, habíamos quedado de despedir a las 10:30, casi medianoche en Colombia. Abrazos a las personas que están en España conectados, madrugando con nosotros, en Hamburgo, Alemania también, en Sudáfrica nos saludaban esta noche, Alejandro Mejica, a Fede Herrera, a todos muchísimas gracias. Te dejo un minuto entonces para que des tu conclusión. Ok. Yo también soy un aprendiz de la vida, yo también soy un aprendiz acá como tú y como todos. Y desde luego no tengo la verdad revelada, no tengo la verdad completa, pero te quiero compartir en un pequeño resumen, ya en 50 segundos, mi visión de la vida. En esencia, mi visión de la vida es 2. Una desde el punto de vista espiritual y otro desde el punto de vista terrenal. Desde lo espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Estoy profundamente convencido de que vinimos acá con el propósito de crecer espiritualmente, de ser cada vez más luz, amor, paz, respeto,
Y finalmente, la sumatoria de muchos seres que podamos llegar algún día a aprender a ser así totalmente, generaremos una sociedad armónica, cooperativa, pacífica, en donde todos podamos desarrollarnos como somos, en lo que venimos cada uno a vivir y aprender y tantas cosas más. Y desde el punto de vista terrenal, estamos en un planeta, claro, está la parte más compleja de la explicación, la comparto con mucho amor y con todo respeto, pero he podido aprender desde la arqueología, desde lo que es la geología, la geomagnética, tantos temas que me gustan, simplemente queriendo armar un poco el rompecabezas de la vida, para mi propia paz, y hoy lo quiero compartir para la tuya si te sirve. Es un planeta que está en una fase y en una etapa de graduación. Estamos viviendo algo que sucede cada muchos años, estas alineaciones donde el núcleo del planeta se desacelera, empieza a girar para el otro lado, eso afecta al campo electromagnético, en donde el Sol empieza a radiar con más potencia, todo lo que la ciencia nos cuenta sobre esto, la física cuántica también sobre la energía, bueno, en fin. Yo solamente puedo decir en este momento que entiendo que tenemos el privilegio, y esto es una idea muy personal, vuelvo y digo, la comparto con amor y con mucho respeto, no tienes que creerla, pero si te da paz, quédatela en el corazón. Somos seres espirituales que vinimos en momentos de un cambio planetario total, en donde los extremos se van a hacer radicalmente opuestos, lo oscuro se va a volver totalmente negro y lo blanco se va a volver luz, radiancia blanca y dorada total. Y algunos aprenderemos de otros y en esta interacción se generarán muchos choques y muchos problemas. Habrá situaciones tremendas, no solamente desde el punto de vista de catástrofes naturales, sino catástrofes humanas, sociales. Vamos a ver lo que nunca antes hemos visto y lo vamos a ver a gran velocidad porque la tecnología no solamente lo está acelerando, sino nos lo está mostrando. Pero tenemos dos opciones, simplemente caer en la desesperanza, que es la desconexión de Dios, de esa fuerza, ese ser superior, y quedar llenos de miedo, en la oscuridad del miedo, creyendo que estamos en un planeta solamente para sobrevivir. Esa ha sido la visión que ha traído guerras y que no nos ha servido ni para ser felices ni para relacionarnos con el mundo y con los demás. O tenemos una hermosa posibilidad de empezar a comprender que la vida de verdad tiene un sentido y un propósito y que aquí estamos para algo, mucho más que para pagar las cuentas. Y eso le da sentido a las cosas que suceden, por grotescas o infames que las podamos llegar a percibir desde nuestros sentimientos muy humanos, porque es muy normal. Pero si tenemos la posibilidad de recordar que todo tiene un propósito, simplemente vamos a ser espectadores de un mundo que arde, sin hacernos correspondientes con caer en él o quedar dentro de ese río revuelto. Y por ley de correspondencia, solamente si vibramos bonito y hacemos la diferencia y entendemos que el otro tiene derecho y entendemos a los diferentes y somos la diferencia, a nosotros no nos va a tocar vivir ese tipo de experiencias y ese tipo de escenarios. Lo vivirán otros y simplemente observaremos cómo quienes lo viven son aquellos que necesitan aprender lo que de pronto nosotros estemos dispuestos a ver conscientemente. Y no porque la vida nos lo haga ver por saturación, sino porque nosotros elijamos hacerlo por comprensión. Eso era lo que les quería compartir, mandándoles un abrazo muy grande a todos nuestros analíticos, a ti, Sandrita. Yo siempre feliz. Como te lo dije hoy cuando hablamos por teléfono, para mí este espacio se ha convertido en un espacio no solamente hermoso, sino sagrado. Entonces, aquí sí, Dios mediante, estaré todos los jueves acompañándonos. Ricardo, qué felicidad. Gracias por ayudarnos a tener calma en momentos muy convulsionados del mundo. Siempre es un gusto escucharte. Un abrazo a Guillermo López, que también te está saludando, a todos los analíticos que te han dado la bienvenida esta noche. Ricardo ya nos ha acompañado varios jueves porque dentro de todos estos análisis geopolíticos y geoeconómicos nos parece que el neuroliderazgo, esa visión esperanzadora, esa capacidad de la bioneuroemoción, de controlar a veces, gestionar esas emociones que muchas veces nos imprimen miedo en medio de un mundo caótico, pues es crucial. Y entonces Ricardo, que es pionero de PNL, experto en neurociencia y además en física cuántica, nos está ayudando a entender muchas veces esos pensamientos que nosotros tenemos influyen en lo que está pasando. Así que siempre es un gustazo escucharte, Ricardo. Dios te bendiga y pasa rico con la familia. Ya si te libero casi a la medianoche para que estés con ellos. Pasa rico. Bueno, de pronto me gustaría invitar a quienes se están conectando
al compartir a que me sigan en redes sociales también, porque justamente en esta última semana he puesto unas cosas tan valiosas que me gustaría compartirlas con todos. Entonces, Por supuesto, danos tus redes sociales. Me encuentran como Ricardo San Juan Oficial en Instagram, que ese es el lugar donde me siento cómodo y donde publico y comparto muchas cosas. Y ahí en las historias destacadas hay un link a mi canal de Telegram en donde pongo todos los temas que se trabajan acá justamente con toda la comunidad. Ricardo San Juan Oficial en Instagram, y de ahí nos remite a todas sus redes. Esas en las historias destacadas, ahí en las historias destacadas está el enlace para entrar a Telegram, que es donde no tenemos censura y podemos compartir todo lo que sea valioso conocer y ver. Ricardo, no, gustazo de tenerte aquí. Muchas gracias nuevamente y qué rico que la vida nos encontró. Cuídate bastante. Ahí está, Ricardo San Juan Oficial en Instagram. A ustedes muchísimas gracias. Estoy viendo a Alex Dark por aquí desde Viena. Bienvenido, Emilio Soyet. Saludazo para ti, Lisbeth Mendieta, Oscar Vázquez, Adela Gaviria, Marta Bustamante, Luz Arcila, Eduardo Romero en Cali, María Isabel Izaza. Veo que está también por aquí Blanca Higuita, María Franco, Marta Inés Llanos, Patricia Lel, Joana Guevara. Ah, qué rico, gracias, qué mensaje tan bonito. Y eso es de lo que tratamos de hacer este programa, con los panoramas informativos, los radares al mundo que son cruciales para entender hacia dónde va esta reconfiguración del orden mundial, quién va a liderar esta nueva puja, los análisis de geoeconomía, porque definitivamente hay un sistema financiero que está en riesgo, confirmado por la jefa del FMI, del Fondo Monetario Internacional, pero yo creo que más allá todos lo hemos evidenciado con los bolsillos, porque la inflación es galopante y mundial. Y los jueves con Neuroliderazgo, Ricardo San Juan aquí con nosotros, justo para hablar de cómo gestionar esos cambios en el mundo, es decir, cómo gobernar las neuronas para que sea más fácil navegar. Mañana estará con nosotros Daniel Stulin. Vamos a estar hablando de un tema también muy poderoso a propósito de todo esto que viene con inteligencia artificial, con los dispositivos, todo ese versus entre la intimidad nuestra, que de alguna manera es la principal preocupación cuando se habla de estas nuevas tecnologías, y todo ese avance y las preocupaciones, incluso estudios que les contaba de la Europol, que sacó un estudio bastante contundente donde dice que la inteligencia artificial tiene algunos riesgos que sí, que tienen que ponerse la lupa. De hecho, Bill Gates también se refirió al asunto, Elon Musk se refirió al asunto. Entonces, mañana vamos a estar con Daniel Stulin. A ustedes muchísimas gracias. Como siempre, saben que les agradezco mucho estar aquí, su tiempo. Estoy muy contenta por esos mensajes, por esta comunidad de gente tan inteligente, tan inquieta intelectualmente, pero sobre todo tan respetuosa. Muchas bendiciones para todos ustedes, que nada me les falte, que estén muy bien en cualquier lugar del mundo donde ustedes estén, en Honduras, a todos. Norte, Centro, Suramérica, Europa y hoy Sudáfrica, que se conecta con nosotros, y también a New York Channel, que se conecta desde Egipto. Gracias a todos ustedes, Dios los bendiga y que la evolución nos acompañe en este nuevo momento del mundo. Feliz noche.